Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María, Pentecostés 2025. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la manifestación de la Iglesia. El Pentecostés del 2025, como peregrinos de la esperanza, en el jubileo, el año santo, un tiempo de gracia. Seguimos anunciando la buena nueva del Señor, en escrutando la palabra. Y en esta oportunidad, gracias a todos los servidores de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María, que hacen posible la evangelización. También a los benefactores, a los que ofrendan en las campañas, muchas gracias. Dios les bendiga. Y también en otros momentos, a través de la librería, a través de los eventos y también en ofrendas en otro momento. Gracias, Dios los bendiga, los protege y los guarde por apoyar esta obra de evangelización que Dios ha suscitado en la Iglesia. Un abrazo para todos, a ustedes también oyentes, que nos permiten llegar a través de las ondas radiales, de las redes sociales. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. El Pentecostés del 2025, la historia habitada por el Espíritu Santo, la Iglesia movida por el Espíritu Santo, nosotros bautizados en un mismo Espíritu. Nos alegramos de poder compartir el Pentecostés del 2025. Danos tu Espíritu, Señor, para meditar tu palabra y para que a través de esta meditación y de este compartir de la palabra sigamos fortaleciendo el seguimiento del Señor, experimentando su fuerza, su gracia, su misericordia. Pentecostés significaba en el pueblo de Israel el tiempo de la cosecha y daban gracias a Dios y celebraban esa cosecha. Nosotros también celebramos la gran cosecha, el don del Espíritu. El miércoles de ceniza abrió el camino de preparación a la Pascua, a la Semana Santa. Hemos vivido un tiempo de preparación y hemos celebrado la Pascua del 2025, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y durante 50 días hemos proclamado verdaderamente el Señor ha resucitado. Hemos sido testigos de la resurrección. Hemos experimentado que Él nos ha prometido el Espíritu Santo y que nos ha bendecido y nos ha dado en la Iglesia experimentar su fuerza y su poder. Llegados al Pentecostés también tenemos la gran cosecha. Una efusión del Espíritu Santo en el caminar del jubileo del 2025, el jubileo de la esperanza. Y le decimos al Señor que como peregrinos de la esperanza queremos seguir compartiendo la buena nueva, la alegría de creer en el Señor, de experimentar su fuerza y su misericordia. Las lecturas, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11. Los discípulos se habían dispersado. Habían venido de Galilea, de Nazaret a Jerusalén, habían contemplado las obras y escuchado las palabras de Jesús. Ante la muerte de Jesús se dispersan. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles 1:14 que María los convoca en la oración. Y estando en la oración, comienza el texto diciendo, al cumplirse el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos juntos en un mismo lugar. Se habían vuelto a reunir, convocados por la Virgen María, para orar. No se habían convocado simplemente para un plan humano, sino para volver a colocar la mirada del Señor. Y orando, dice el texto, de repente se produjo desde el cielo un estruendo como viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. El Pentecostés con dos signos, un fuego que abrasa, unas lenguas de fuego. Un viento, ese viento es la acción del Espíritu Santo que renueva, como comenzó en la creación. Al comienzo todo era caos y vino el Espíritu como un viento que creó todo y en él fueron creadas todas las cosas. Ahora ese
viento hace una nueva creación. Y de los discípulos que lo habían abandonado, ahora se hacen valientes e irán hasta la muerte. Y comenzará entonces a ver las persecuciones de los primeros cristianos y se hicieron valientes, movidos por el Espíritu Santo. Ese es el viento huracanado que va guiando a la iglesia, que va guiando a los discípulos de Jesús. Y ese viento huracanado llega hasta nosotros hoy y nos da una voz del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento que experimentaría Nicodemo. Esa es la nueva experiencia que Pablo va a tener, ese viento primero, un viento nuevo que da vida, un viento nuevo que hace las cosas nuevas. Y ese fuego que se posa sobre cada uno es que lo llena de amor. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y se nos da el amor para testimoniar. Porque Dios es amor y por el Espíritu se nos da a hablar en las lenguas que todos entienden, que es el lenguaje del amor. Todo pasa, pero el lenguaje del amor no pasa. Por eso proclamamos en el Pentecostés que el hablar en lenguas es amar. El amar, vivir la caridad, el mandamiento nuevo que Jesús ha enseñado, el amor hasta el extremo que Jesús ha señalado. Y por eso el Pentecostés experimentamos ese viento huracanado que renueva la iglesia, que da una nueva creación. Esa lengua de fuego que nos hacen hablar a todos en el lenguaje común de la caridad, en la que seremos juzgados al final de nuestras vidas. La caridad que es amor a Dios y amor al prójimo, que nos hace vivir el espíritu del buen samaritano, que nos hace vivir el amor de Dios mismo. Y por eso dice el texto: residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oír este ruido acudió una multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. El Babel había sido confusión, porque habían querido construir en las fuerzas humanas, y vino la confusión y se dispersaron las naciones. Ahora un viento huracanado que une, porque el Espíritu da unidad, porque el Espíritu hace que en la diversidad haya comunión, porque el Espíritu hace una nueva creación. Todos entendían ese nuevo lenguaje. El Pentecostés del 2025 nos dé que siendo distintos podamos estar unidos, que siendo diversos podamos mantener la unidad movida por el Espíritu que nos llena de amor, la unidad movida por el Espíritu que nos mueve a reconocernos que todos somos hijos del mismo Padre, que antes de ser creyentes debemos ser humanos, que movidos por el amor del Padre, entonces nos reconocemos todos unidos en el mismo Señor, que nos ha creado por amor, que nos acompaña en una historia de amor y que en la humanidad podemos seguir tejiendo una humanidad basados en el respeto, en la bondad. El Salmo es una súplica con el Salmo 103, envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Que Dios nos dé su Espíritu en este Pentecostés del 2025 y renueve la faz, es decir, el rostro de la tierra que se ve dividido, ensangrentado, violentado, con tantas notas que son del espíritu del mundo, al que Jesús ha dicho: yo he vencido el mundo. Ha vencido el mundo por el Espíritu que habita la historia, que es el alma de la iglesia, que nos unge en este 2025. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Un viento huracanado, unas lenguas que se posan sobre todos y que nos dan vivir la unidad en la diversidad, la bondad, un corazón bueno y creyente. Bendice, alma mía, al Señor. Dios es grande, le retiras el aliento y expira. Gloria a Dios para siempre. En este domingo de Pentecostés glorifiquémoslo y experimentemos que Dios hace todas las cosas nuevas por su Espíritu y renueva nuestro rostro, el rostro de la iglesia, el rostro de la humanidad, y cantamos y decimos: bendito sea el Señor que nos da a celebrar este Pentecostés, y por la acción del Espíritu Santo nos hace entonces reconocer que toda vida humana es sagrada, que tenemos vocación a amar, a respetarnos, a construir paz,
a caminar hacia la vida eterna, a tejer vida, y que todo acto de violencia, de barbarie, ese espíritu de este mundo que codicia, que manipula, que maltrata, que abusa, por eso renueva la faz de la tierra, con ese viento huracanado que refresca, con esa lengua de fuego que nos hacen a todos entendernos. Este es el Pentecostés del 2025 que nos llena de esperanza y que renueva a los niños para que puedan celebrar su primera comunión y experimentar el deseo de encontrarse con el Señor, que renueva la vida de los jóvenes para seguir soñando, tener visiones y experimentar que también los adultos podemos tener sueños de un mundo más amable, seguir creyendo en el amor y en la paz, a que haya barbarie en el mundo, violencia. Creemos en que el Espíritu Santo sigue refrescando la humanidad, dándonos lengua de fuego para hablar, renovando la faz de la tierra. San Pablo a los Corintios va a decir en la primera carta: hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Creer en Jesús es una obra del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero creer en el Señor Jesucristo como único Salvador, como verdadero Dios y verdadero hombre, el que nos ha dado el mandamiento del amor, el que nos ha enseñado a mirar al Padre, el que nos renueva la humanidad, movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, el Espíritu Santo que hace todas las cosas nuevas, el Espíritu Santo que hemos recibido y que queremos abrirnos a su acción, dóciles al Espíritu Santo en este 2025. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Que el Espíritu Santo nos dé los carismas, nos dé la unidad en la diversidad y nos dé experimentar que su acción está en medio de nosotros, santificándonos, para que la familia sea renovada, para que la humanidad tenga experiencia de bondad de vida. Deja que el Espíritu Santo te mueva en este día. Deja que el Espíritu Santo te dé una nueva oxigenación, un nuevo ardor en el corazón. Renueve la faz de tu rostro porque te llena de amor, y que te dé entonces que todo lo que recibas, que tu humanidad sea para el bien común de una humanidad que se trata bien, de una humanidad que teje paz. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo son, a pesar de ser muchos, un solo cuerpo, así también Cristo. Pues todos judíos, griegos y esclavos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Todos bautizados en un mismo espíritu, todos bebemos de un mismo espíritu. El Espíritu Santo que habita la historia, el Espíritu Santo que es el alma de la iglesia que mueve. Por eso escuchamos al Espíritu en la iglesia a través de los pastores. Escuchamos la voz del Espíritu en esta palabra, en este Pentecostés del 2025. Y le decimos al Espíritu que nos dé vivir el mandamiento del amor, ser servidores del bien, constructores de paz, buscadores de vida eterna, y que podamos seguir sembrando esperanza y bondad en medio de nuestro caminar. Esa es la acción del Espíritu Santo que como fuego se posa sobre cada uno de nosotros, como viento abrasador nos renueva en este día. En este 2025 renueva la faz de la tierra, renovando la cara de la iglesia con santidad, de las familias, de los esposos para seguir siendo fieles, de los hijos para reconocer el valor de los padres, de todos en la iglesia para buscar la unidad, para mirar adelante y reconocer que esta es obra de Dios.
Todo es obra de Dios por su Espíritu. Ese es el caminar de la esperanza de este 2025. Bautizados en un mismo Espíritu, movidos por un mismo Espíritu Santo, que nos hace creer en Jesús, que nos hace aceptar el amor de Dios Padre, que nos hace reconocer la bondad de estar en la iglesia y agradecidos, adorar al Señor, aceptar a Jesucristo como único Salvador. Al anochecer de aquel día, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. El primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Sin el Espíritu se cierran las puertas. Sin el Espíritu Santo no hay oxigenación en la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo estaremos hablando de ideas, debatiéndonos en opiniones. Es por el Espíritu Santo que el Evangelio se hace nuevo. Es por el Espíritu Santo que abrimos las puertas del corazón y de la mente a dejar que Dios obre en nosotros. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: pasa usted. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. La paz de Cristo en la mente y en el corazón de todos los discípulos en esta Pascua del 2025. La paz de Cristo que nos hace respetar la vida. La paz de Cristo que nos hace tratar bien las personas. La paz de Cristo que nos hace abrazar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. La paz de Cristo que nos hace esperar en el Señor. Vemos entonces sus manos, su costado en el dolor de las personas y seguimos bendiciendo, amando, perdonando, porque tenemos la paz de Cristo que está presente en medio de nosotros. Lo reconocemos por el Espíritu que nos da un nuevo viento, unas lenguas nuevas para creer en Jesús, porque creemos en Jesús movidos por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado en el bautismo, que nos unge de nuevo en esta Pascua del 2025, peregrino de la esperanza. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Él repitió: pasa usted, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Que el Espíritu Santo nos envíe en este 2025 a seguir tejiendo comunidad, a seguir sembrando paz, a seguir creyendo en el amor y en la esperanza, a seguir cuidando la familia, a seguir viendo que en la iglesia Dios viene a nuestro encuentro, nos visita en este mes de junio con su amor, con su bondad del Sagrado Corazón y nos llena de su paz, de su alegría, de su bondad. Estamos aquí dejando que el Señor nos habite, que nos habite por su palabra, que escuchamos movidos por este Espíritu y reconocemos a Jesús en medio de los atardeceres de la vida y queremos profesar la fe en familia, en iglesia, en pequeña comunidad, en ministerio y decirle: creemos en ti, Señor, movidos por el Espíritu Santo. En este 2025 te acogemos, te adoramos, te bendecimos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien les perdone los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Este es el aire nuevo, el aire del perdón de Dios, que perdona a la humanidad, que sabe de nuestra fragilidad. Este es el aire nuevo que nos da que el Espíritu Santo caliente el corazón para amar a toda la humanidad, para amar a las personas que viven con nosotros en la casa, que comparten el trabajo que encontramos en la calle. El fuego del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra, el rostro de la tierra, el rostro de la humanidad, movida por el Espíritu Santo. Entonces podemos contemplar los signos de Dios en cada ser humano, los signos de Dios en cada familia, en cada persona. Antes de ser creyentes somos humanos que reconocemos el valor de toda vida humana, el valor de toda vida en sus manifestaciones. Y adoramos al Señor, lo glorificamos y lo buscamos. Eso renueva nuestra humanidad. Por eso bendito sea Dios en este final de la Pascua del 2025.
Te adoramos y te bendecimos porque nos das de nuevo la efusión del Espíritu Santo y nos hace experimentar tu grandeza, tu poder. Reciban el Espíritu Santo y lo recibimos para ser testigos de que el Señor ha resucitado, y lo recibimos para entonces seguir empeñados en tejer paz, en construir un mundo más humano. Que por esta palabra tengamos todos una efusión del Espíritu Santo y podamos dejar que el Señor bendiga nuestras familias, bendiga nuestros ministerios, y en la diversidad reconozcamos que todo es obra del Espíritu, que todo es obra del Señor. Por eso alégrate en servir a la obra de Dios, ahí en el ministerio, en tu parroquia, en tu grupo de oración, en este ministerio Unidos por Cristo y María. Deja que el Espíritu te sostenga, deja que el Espíritu le dé sentido a todo lo que hace, porque el Espíritu me hace reconocer a Jesús, abrir las puertas a su presencia y reconocer que Él nos da una misión en medio de vasijas de barro, de limitaciones humanas, una misión para seguir adelante. Ven Espíritu Santo, que nos renueva nuestras familias. Ven Espíritu Santo, renueva nuestro ministerio. Ven Espíritu Santo a la iglesia y condúcenos en la peregrinación del 2025. Ven Espíritu Santo y llénanos de esperanza. Ven Espíritu Santo sobre las naciones y aparta toda maldad, guerra y violencia. Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe en los creyentes. Ven Espíritu Santo y renueva la paz, el rostro de la iglesia para seguir escuchando tu palabra. Ven Espíritu Santo y danos creer en Jesucristo. Ven Espíritu Santo sobre los niños, acompáñalos en este mes de junio.